Buen día para todos. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que el gozo del Espíritu se manifieste a través de nuestras vidas. No hay por qué estar tristes, ¿o sí? ¿En alguna situación debemos estar tristes? Ni en la muerte, porque el que muere en Cristo es victoria. Si está triste es porque no dudamos nuestra naturaleza humana, pero hay que ser siempre gozosos, dice la Escritura. Amén. Entonces, sonríale a la persona que está a su lado, hoy que está vivo, hoy que estamos vivos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados. Y si en esta mañana el Espíritu le acuerda a un pecado, pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname del pecado que cometí esta semana, o del pecado de venir a la iglesia con rabia. Perdóname, Señor. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos guíes, que nos fortalezcas e ilumine nuestros corazones y mentes, para que nuestra mente se conecte con el corazón y poder ser unos en Cristo Jesús, con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, que bendigas el corazón de mis hermanos, su mente, su alma, y que la palabra que tú des, Señor, como dice la Escritura, no vuelva vacía. Que ilumines mi mente, mi corazón, Señor, para dar a tu iglesia lo que tú dices, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú dices, Señor, conforme a tu voluntad y propósito. Que tú obres aún en las vidas que no han venido, que no han vuelto, pero también los que estarán por llegar a este lugar, Señor, para ser salvos. Señor, delante de tu presencia coloco la vida de Lucía Cubillos, esta abuela, Señor, ayúdale, Padre, fortalécela. A Concepción Sichacar, Señor, esta mujer con ese cáncer, ayúdale, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. También por Sandra Jiménez, por su salud. Por nuestros abuelos, Cecilia Malagón, Cecilia Infante, José Arias, Marta Arias, Señor, y todos aquellos que estén pasando por alguna situación de enfermedad. Señor, que obres en mi garganta, Padre. Pero como dice tu palabra, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y que tu gracia, Señor, se derrame en cada vida, cada corazón que esté pasando por alguna situación. Porque para ti no hay nada imposible. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tome su lugar. Ahí. Bueno, mis amados hermanos, quiero comenzar diciendo: ¿alguno de ustedes ha visto una serie en Netflix o en algún lugar donde usted dice: uy, cortaron? ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué va a continuar? Y vive preguntando: ¿cuándo volverá esa serie? Porque quedó algo ahí interrumpido. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Y no es pecado, eso no es pecado. Tranquilos. Y de pronto se encuentra con alguna otra persona que ve la misma serie y usted dice: ¿qué pasará? Y uno argumenta y sí. Como las barras. No, nosotros ganamos. Y después de que pierden, ¿qué pasó? Pero quiero llevarlos más allá de esas expectativas del mundo.
¿Cuántos de nosotros que estamos acá hemos pasado por circunstancias muy difíciles? Difíciles, menos difíciles o un poquito difíciles. ¿Alguien? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ok. Circunstancias difíciles, precarias en las relaciones. En eso que uno no quiere ver a esa persona o uno no quiere nada. Y de pronto uno ve que eso se está arreglando, ¿no? Y uno dice, ¡wow! Dios, gracias. Pero al mismo tiempo, ¡pum! Es peor que antes. Y uno dice, uy, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Cuál es nuestra reacción? Buscamos respuesta. ¿Dónde? ¿Con quién? Y sé que todos nosotros hemos pasado y hemos caminado por alguna de esas situaciones. Y seguro algunos estamos pasando por esa situación ahora. Se les ve en sus rostros. Y algunos estamos pasando en situaciones tan bendecidas que no están en la iglesia. Quiero que le vayamos a la escritura. A partir de hoy vamos a comenzar a exponer expositivamente, valga la redundancia, el libro del Éxodo. Vamos a estudiar todo el libro del Éxodo. Y quiero que leamos aquí en los monitores, por favor, capítulo 1 del Éxodo. Y lo vamos a leer capítulo 1 hasta el 2, 10. Dije Éxodo 1 hasta el 2, 10, ¿ok? Vamos a leer en el monitor la misma versión que tengo acá. No es que sea más ungida, no, sino que con esa preparé el sermón. ¿Listo? Vamos a leerlo, todos unánimes juntos al tiempo. ¿Decimos amén? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel, todos. O si quiere yo la leo y ustedes me siguen ahí en silencio. ¿Vale? Ok. Cuando uno lee la escritura debe meterse en la escritura. Esta es una historia muy chévere, fuerte. Dice la escritura: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser ¿qué? ¿Poderosos qué? ¿Y qué pasó? Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuantos más los oprimían, ¿qué pasaba? ¿Y qué más? De manera que los egipcios llegaron ¿a qué? Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, a hacer barro y ladrillos en toda clase de trabajo del campo. Todos los trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar luz y las vean sobre el lecho de parto, si es que, ¿qué pasa?
Pero si es una hija, pero las parteras, ¿qué pasó con ellas? Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón. ¿Qué le respondieron? Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser ¿qué? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán ¿a dónde? Pero a toda hija la dejarán ¿con qué? Con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó una mujer y una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió. ¿Por cuánto? Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso de lo lejos para ver lo que sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que lo trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a la nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó: ¿a quién? Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño, créamelo, ¿y qué pasará? Yo te daré un salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. Bueno, mis hermanos, aquí hemos leído una historia y un libro que fue escrito por Moisés. Y Moisés no había nacido. Lo escribió ya después, ¿no? Escribe la historia de lo que pasó, su vida, la situación del pueblo. Y vemos a varios personajes. Toda esa generación murió. Y ahora esa generación nueva está en el desierto. Ya no están sus líderes, ya no está nadie. Están a la dependencia de Dios en el desierto. En el capítulo final del libro de Génesis vemos la muerte y sepultura de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel. ¿Quién era? Papá de José. Acuérdense que hubo una hambruna en la tierra y José, como tenía gran estima ante Faraón, el Faraón de la época de José, le da permiso para que traiga a su familia, y por eso dice el texto que mandó traer como a 70 personas que eran su familia. Pero ellos allí gozaban de unas bendiciones muy importantes por ser José el segundo de Faraón, o de pronto un liderazgo muy fuerte. José muere a la edad de 110 años. Pero el pueblo tuvo muchas bendiciones a través de José en Egipto, pero por la misericordia de Dios. Podemos pensar, mis hermanos, en el corazón de todo el pueblo, los que están en el desierto, estas nuevas generaciones, y ahora se encuentran en el desierto. Todos murieron, todos los anteriores murieron. Podía pensar preguntando, mis amados, ¿qué está dejando usted a sus nuevas generaciones, a sus hijos?
temor a Dios, les está enseñando la Escritura, los está trayendo a la iglesia, algo que ellos no tenían en ese entonces, y nosotros nos gozamos de todo eso. Quiero decirles, mis hermanos, quiero que el Espíritu meta una palabra en su corazón, y es que esos enemigos que usted tiene, Dios los va a usar para la gloria de Dios, y usted va a ser bendecido, no por su lealtad, sino por la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Y quiero que esta palabra de Dios hoy se meta primero en usted y en mí, en mi corazón, para poderla meter en el corazón de las nuevas generaciones. Quiero mostrarle 3 eventos en este pasaje y que de pronto cada uno nos vayamos identificando, mis amados. El primer evento es el pasado, que está del versículo 1 al 6. Ese pasado donde murió el liderazgo y ahora hay una nueva generación. Pero ese liderazgo estaba bajo esclavitud, estaba gozándose allí. Podemos pensar en ese pasado de nuestras vidas y que de pronto nosotros seguimos cargando ese pasado. Número 2, quiero hablar del presente y el dolor, del capítulo 1, del 7 al 22. Porque hay un presente en nuestras vidas, ¿no? De pronto algunos se están gozando, pero no están contando con Dios. Están contando en su carne, en sus emociones. Y número 3, quiero hablar que Dios está en medio del dolor pasado, presente y futuro, si realmente confiamos en Él. Por eso, los enemigos del pueblo de Dios serán los servidores de Dios para su gloria. En el pasado, del versículo 1 al 6 que acabamos de leer, podemos ver que dice que 70 almas, 70 personas, que fueron las que llegaron a Egipto con Jacob. Jacob ya era viejo cuando llegó a Egipto, y Jacob creía que su hijo ya estaba muerto, que su hijo no había nada. Y fíjese cómo Dios lo sorprende a Jacob y le da el gozo de ver a su hijo no como un esclavo, no como un pordiosero, ni como él se lo imaginaba, sino lo ve en la grandeza por la gracia de Dios. ¿Cómo ve usted a sus hijos hoy? En la situación que están. ¿Cómo ve a su esposo? ¿Cómo ve a su esposa en la situación que está? Tal vez sin esperanza, pero quiero decirles, hermanos, que hay esperanza. El pueblo de Jacob, Israel, por la hambruna que hubo en toda la tierra, fueron llevados allí y Dios los bendijo. Y murió José y todos sus hermanos, dice la Biblia, y toda su generación. Y esa nueva generación, ¿ahora qué? ¿Qué van a hacer? Esta semana tuve un funeral. ¿Qué esos hijos que quedaron? ¿Usted ha pensado que un día usted y yo nos vamos a morir? ¿O cree que usted y yo no nos vamos a morir? Así sea joven. Pero ¿cómo estamos hoy enfrentando una realidad que un día será real, valga la redundancia, en nuestras vidas? El trabajo no me deja, es que los niños, es que uno, o sea, las disculpas de siempre.
¿Cómo van a enfrentar nuestros hijos la realidad de este mundo? Entonces, si nosotros miramos el pasado, ellos estaban gozosos. Ustedes y yo hoy podemos estar gozosos. Pero, ¿qué de las personas que no están gozosas de nuestro vínculo familiar? ¿Qué va a pasar con ellos? O de pronto estamos tomando decisiones sin contar con Dios. Y podernos ir al presente y experimentar un dolor mayor. Del versículo 1:7 al 22, dice la escritura que murió José. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? ¿No cree que Dios es bueno, hermano? Si lo concebimos no solo en la mente, sino en nuestro corazón. En este pasaje hay una palabra que se repite y que guarda una relación entre sí, es multiplicación, multiplicaron, poderoso, numerosos, fuertes. Hay una nueva generación y eso produce en un rey celos. Dios ayude a todas las personas que se van a casar bajo la dirección de Dios, porque serán multiplicados conforme al propósito de Dios. Pero los que se casan con mixtos van a tener problemas. Del versículo 8 a 10 dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso, más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan del país. Esto me llama mucho la atención. Cuando uno ve esos círculos dentro de la iglesia, como que son ellos solos, y de pronto ese círculo que comienza a crecer, ¿será de parte de Dios? ¿O están haciendo otras cosas? O como que se alejan. Y no, ese círculo puede estar siendo gobernado por un faraón ahí, que se opone a todo lo que la iglesia de Cristo es. El pueblo de Dios crecía y era fuerte, pero muestra al mismo tiempo ese temor de los egipcios por el crecimiento del pueblo. El más interesado en que la iglesia no conozca, que la iglesia no crezca, es Satanás. Y por eso se forman esos falsos maestros dentro de la iglesia que ahorita vamos a mirar. En el versículo 11 al 14 dice la escritura: así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Rasés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Versículo 14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de barro del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. La situación del pueblo no era sencilla, pero se multiplicaban. ¿Cómo? La gracia de Dios. Esa opresión, ¿cómo obligaron y le amargaron la vida a todo este pueblo esclavo? Podríamos decir nosotros, hermanos, en el trabajo que usted tiene, y de pronto usted lo está
mirando con malos ojos y está siendo oprimido, etcétera, etcétera, yo quiero que le dé gloria a Dios, porque Dios va a hacer algo ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más poderoso a pesar de nuestra infidelidad. Esa opresión al pueblo, el pueblo crecía, se multiplicaba y iba siendo más grande que los egipcios. Y por eso los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y los egipcios obligaron con más duro trabajo y amargaron a los israelitas con una dura servidumbre. Pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Cómo era eso, hermano? Si podemos hacer una aplicación para nuestras vidas, cuando usted está más oprimido, que sufre, que llora, como papá, como mamá o como hijo, ¿cuál es su reacción? Y dice la Escritura que más se multiplicaban, es decir, Dios más los bendecía. ¿Será que no manejamos eso de acuerdo al diseño de Dios, sino al diseño mío? Y ni al Señor escucho, ni voy a la iglesia, ya no me interesa ni congregarme, ya no me interesa nada. ¿Sabe por qué? Porque hay ídolos en el corazón que están gobernando esa vida, como lo veíamos en la escuela esta mañana. En el versículo 15 al 21, entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas: si nacía un niño, que lo mataran, y si nacía una niña, que la dejaran vivir. ¿Y qué hicieron las parteras? Todo lo contrario. Es decir, otra vez ese rey maquiavélico, su plan maquiavélico. Acá podemos ver, ¿cómo se llama esto? Como que el faraón peleando con Dios, y Dios, como dijeron por ahí, el tiro le salía por la culata. Hiciera lo que hiciera, no había nada. ¿Cómo se llama esa figura eso tiene un nombre. Estudiantes, acuérdenme que mi mente está ahorita. El rey quería hacer algo y Dios le salía adelante. Mire, las parteras tenían la orden de asesinar a los niños, pero las parteras dicen a Faraón que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas. ¿No le dan gracias a Dios ustedes, mujeres, por estar acá? Ustedes no son cualquier mujer. Ustedes son mujeres importantes delante del Señor. Sus hijos nacidos son importantes. Por eso, esfuércese por ese hijo. No espere que le llueva maná. No espere que le llueva la palabra de Dios por inercia y se la inyecten. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Por qué hicieron eso esas parteras? Porque temían a Dios. Puede ser que esas parteras fueran hebreas. Dios las favorece y al mismo tiempo las prospera a sus familias. Y dice la Escritura que el pueblo se multiplicó y el pueblo llegó a ser muy poderoso. ¿Cómo esperamos nosotros que sean nuestros nietos? ¿Usted quiere que su hijo se case, su hija se case o no? ¿O ustedes son de los cristianos que piensan: mi hijo y mi hija vivan como quieran, hagan lo que quieran, usen condón, usen pastillas, tranquilos? ¿O los que patrocinan que su hijo y su hija no se casen, que así como están bien? ¿De dónde viene ese espíritu? ¿Por qué los abortos hoy en día? ¿Por qué se legaliza todo eso? ¿Es nuevo? Mire, y dentro de la misma iglesia se está prohibiendo eso.
Y aún se están casando sin siquiera consultar a Dios si está bien o no. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Cuando se encuentre en el desierto y tenga que caminar e ir allá. Versículo 22 dice que el faraón insiste. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo. ¿A quién? A todo su pueblo. Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Otra vez el faraón. No son las situaciones de nuestras vidas que estamos saliendo de una y viene otro empujón y viene y parece que no salimos. Pues algo está pasando ahí. Algo va a suceder ahí. Su plan es ahogar a los niños. Entonces, número uno, vimos el pasado. Los que estaban en el pasado ya no están ahora. Ahora hay una nueva generación. Número dos, vemos el presente, el dolor. Y número tres, vemos que Dios está en medio del dolor, en el pasado, presente y futuro. Es decir, que lo que usted está viviendo hoy, como está hoy, Dios se va a glorificar en su vida. Y no por nuestra obediencia, porque si nosotros miramos no hemos sido obedientes, hemos sido sinvergüenzas, no queremos estudiar, no queremos venir a la escuela, no nos queremos conectar, no queremos nada. ¿Qué tal que el pueblo de Dios hubiese tenido todos estos privilegios allá cuando salió al desierto? Es decir, hay personas que están pasando por medio del desierto y no buscan a Dios. No queremos aprender, yo ya lo sé todo. ¿Cómo era la palabra de la escuela esta mañana? ¿Se acuerdan? ¿Quién la escribió? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Cerebros desconectados del corazón. Teológicos, saben mucha Biblia, han fundado iglesias, pero el corazón nada. No hay nada porque no está conectado. ¿Sabe por qué? Porque su alma está vacía, su alma está seca. Y podemos estar pasando situaciones difíciles en este momento. Pero Dios nos está bendiciendo, ¿no? Tenemos vida hoy, ha habido alimento, tenemos libertad de ser, si queremos aprender o no aprender. El pueblo solo tenía una decisión: caminar a través del desierto. Caminen, no más. Pero ahí es donde encontramos la providencia de Dios. Versículo 1 al 6 del capítulo 2. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con un niño que no ha nacido. ¿Será que Dios no tiene un plan y un propósito de cumplir su voluntad con los niños que ya nacieron en nuestros hogares? No importa la edad que tengan. Pero los estamos instruyendo en el Señor. Los estamos trayendo a las escuelas así chiquitos. O dejamos que ya hagan lo que quieran. Los hijos son hijos hasta que la muerte los separe, decía en el funeral. ¿Y después de la muerte qué? ¿Estamos instruyendo a esos hijos? ¿Nos estamos instruyendo nosotros? Entonces acá vemos la providencia de Dios. Del versículo 1 al 6. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. ¿Esa mujer tenía fe? A veces nosotros queremos cuidar a nuestros hijos a nuestra manera, pero no confiando en lo que Dios puede hacer.
Mire lo que pasa acá. La hermana del niño se puso de lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio una cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. ¿Quién estaba mirando eso? Ay, cuántas hermanas necesitamos de esas en los hogares, que cuiden a los más desvalidos, ¿no? Que crezcan en el Señor, que reciban palabra para ayudarse los unos a los otros, ¿no? Tal vez esa era María, ¿no? Hermana de Moisés. Y dice el versículo 6, al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. ¿Y qué pasó? Le tuvo compasión y dijo, wow, este es uno de los niños de los hebreos. ¿Qué tendría ese niño hebreo? Que vio que tuvo compasión. Su hijo, su hija, no es un accidente. Su hijo, su hija es un regalo de Dios. Pero es un compromiso con Dios. Nuestros hijos no son como los del mundo, decimos amén. Y no estoy hablando de vanagloria. Estoy hablando que nuestros hijos deben marcar la diferencia y deben tener el sello del Espíritu Santo de Dios, apartados para el Señor. ¿Por qué no vino su niño a la iglesia, a la escuela? Ay, pastor, es que llegó mi tía, mi abuelita y me invitó tamal. Entonces, ¿cómo iba a traer al niño a la escuela? Si usted no quiere venir, no le haga al niño lo que usted no quiera hacer. Se la digo así de sencilla. Y hay mamás que dicen, ay, mi niño, mi niña. ¿Y cuántos años tiene su niño? 25, 30, 40. ¿Y por qué no le? No, es que pobrecito, que está trabajando, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Si sigue así, si no se arrepiente, se irá al infierno. Esa hija está mirando qué va a pasar con su hermano. Y llega nada más ni nada menos que a las manos de la hija de Faraón. Y esa hija aquí está guiada por Dios. No porque quiera, no porque sea la más fuerte hija, porque sea la más dura. Yo quiero mujeres de estas así en la iglesia, dirigidas por Dios. Y no para predicar y ser pastora, sino para ayudar a cuidar a las más chiquitas en la iglesia. Porque a eso llamaron, y a eso están llamadas las viejas, ¿no? A cuidar a las más jóvenes. Y esta mujer, la hermana, va a la hija de Faraón y le dice a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que cuide el niño? Ay. Y mire la hija de Faraón, sí, ve, me parece bien, ve, tráela. ¿A quién cree que fue a llamar la hija? La Biblia dice, a la mamá. Ay, Señor, voy a llevar a mi mamá que cuida a Moisés. Y le van a pagar. Sus enemigos serán servidores de Dios para su pueblo. Esa falacia, ¿no? Faraón quiere hacer una cosa y Dios, ¿sabe por qué? Porque no hay hombre en la tierra que sea más poderoso que Dios. Ni siquiera nosotros somos los más poderosos en decir, es que yo no voy, yo qué voy a hacer por allá, a mí no me gusta eso. Nosotros no somos nada delante del Señor. ¿Cómo reconoce esta mujer que es un niño hebreo? Algo tendría, ¿no? La gracia de Dios ahí. Y vemos a esa mujer ahí, hermano, su hermana. No espera que la hija de Faraón diga, bueno, ¿quién me puede cuidar esta niña, este niño? Sino que ella se adelanta y dice, oiga,
Me imagino con la venia y todo. Yo tengo quien cuide al niño. Ok, ve y lo traes, dígale que yo le voy a pagar. ¡Wow! Esas son las mujeres de Dios. Son diferentes a las egipcias, a las del mundo. Muy diferentes. Que Dios les bendiga, mujeres. Que le cuide, que uno cuide a un hijo y le paguen. Qué bendición, ¿no? ¿Será que Dios no nos da y nos paga para cuidar a nuestros hijos? ¿Ustedes qué opinan? ¿No les ha dado un trabajo, no nos ha dado esto para que no falte alimento y eso? Dios nos ayude. Versículo 10 dice: y el niño creció y le colocó por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Allá Moisés ya está grande, ya no es el chiquitín. ¿Qué podemos aprender de esto, mis amados? Número uno, el libro de Números 23:19 dice, ¿qué dice Números 23:19 si está en el televisor? ¿Qué dice? Léanlo, por favor. ¿Qué promesa le ha dado Dios? No los hombres, porque los hombres somos pecadores y mentirosos. Esos que se levantan por ahí y Dios le manda a decir, y Dios me dijo que le dijera. ¿Por qué no más bien dice Dios me dijo que no sea chismoso, metido, lambón y todo eso? Y créanme, el más duro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios ha hablado en la palabra, su palabra, se cumplirá. La ira de Dios va a venir un día sobre los que no creen. Y un día Jesús vendrá por su iglesia. En Génesis capítulo 13, versículo 14, 16, nos muestra por qué Dios salvó a este pueblo. ¿Por qué Dios se comportó con este pueblo así? Génesis 13, 14 al 16 dice, Dios había dicho, ¿qué le dijo? Versículo 16. Bueno, ahí está el 14 al 16. Léanlo. ¿Qué dice? Todos, a ver, todos. Un momento, ¿quieren que Dios les hable? ¿Sí? ¿Quieren que Dios les siga hablando? Entonces lean la palabra de Dios en voz alta y ahí Dios les va a hablar. Lean. 14, 17. Entonces, ¿por qué Dios salvó a ese pueblo? A toda esa nueva generación. Número uno, por una promesa. ¿Cuál es la promesa? Esa promesa está en Génesis capítulo 3. Tu simiente te herirá, pero la promesa de un Salvador. ¿Por qué salvó a este pueblo? Porque a través de este pueblo venía la genealogía de Jesucristo. No fue por obediencia del pueblo, no era porque fueran santos, sino por su promesa. Pero también, número dos, por el pacto con Abraham. Y gracias a Dios por ese pacto. Gracias a Dios por ese pacto, porque en ese pacto fue donde Dios nos metió a usted y a mí, como gentiles. ¿No le damos gracias a Dios? ¿O acaso no lo merecíamos? ¿Nosotros somos buenos? Somos mentirosos, engañadores, odiamos, nos peleamos entre nosotros. No queremos nada del Señor, no queremos. Vuelvo e insisto, ¿usted es un adorador? ¿Somos adoradores?
Un adorador es aquel que ama a Dios y que cada vez que Dios va a hablar está ahí. Como cuando uno estaba enamorado. ¿Quiénes estamos enamorados? Cuando mi esposa me dice, venga rápido que le tengo la comida caliente, que le tengo esto, no se demore, yo corro porque la amo. Y de novio uno más, ¿sí o no? De novio uno tiene que trasladarse el 20 de julio a Soacha, allá va por esa novia o por ese novio. Y a la iglesia, ay pastor, coloque una iglesia y un grupo más cerquita para poder estar cerca del Señor. Hipócritas, mentirosos. ¿Cómo hacemos esos recorridos tan largos? Y al Señor le decimos que no. Hermanos, por la promesa, por el pacto, ustedes y yo estamos metidos en ese pacto. Génesis 15, 12 al 15, van a leerlo, que Dios siga hablando. Es mejor que Dios hable, ¿cierto? Escúchenlo, lean. Génesis 15, 12 al 15. Génesis 12, 15, 12 al 15. Ok. Génesis 15, Génesis capítulo 15, del versículo 12 al 15. Ok. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, ¿por qué lo cambió? Versículo 13. ¿15? Bueno, 14. Decimos amén. Dios está cumpliendo lo que Él mismo dijo. No se le haga raro lo que está pasando en su vida. Dígale a Dios más bien, fortaléceme, Padre. Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a entender, pero fortaléceme por tu palabra. Ayúdame a estudiar, a conocer. Esto tiene que aliviar nuestros corazones. Esto tiene que aliviar nuestra relación con el Señor Jesús. Porque es una promesa del Señor. Lo que Dios ha dicho en el pasado, presente, futuro, de eternidad a eternidad se va a cumplir. Si Dios dice sí, es sí. Y si Dios dice no, es no. No ayune y llore por algo que Dios ya dijo no. Esa promesa, ese pacto que Dios hizo con Abraham, lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24. ¿Qué dice Romanos 11, 17 al 24? Por favor, lo leemos igual. Está hablando de dos pueblos, el pueblo de Israel y los gentiles, ustedes y yo. Entonces le dice a los del pueblo de Israel, cuidado, ustedes no los sostienen así mismo en la raíz. ¿Quién es la raíz de Isaí? Jesucristo. Y ustedes gentiles tampoco se envanezcan, porque es por la fe que yo les di. Fueron injertados, fuimos injertados. Por eso, mis amados, si yo le pido al Señor que meta esta palabra en mi corazón y en sus corazones, debo ser muy agradecido con Dios, porque esto no era para nosotros.
La salvación no era para nosotros, era para un pueblo que Dios eligió. Por eso, mis amados, no importa lo que hemos pasado, lo que estemos pasando y lo que vamos a pasar, sea enfermedad, muerte, escasez, persecución, lo porvenir, cosas que no sabemos. Pero en esos momentos no olvidemos, hermano, lo que Dios nos enseña hoy, que no hay Dios en el universo que sea más poderoso que nuestro gran Dios y Señor. No lo hay. Ni presidente, ni estadista es más poderoso que Dios. Pueden decir lo que quieran, Dios tiene un plan. Que no hay hombres poderosos en la tierra, sea el presidente que sea el estado tercermundista, Dios es más poderoso. Por eso no busque su esperanza en hombres y países y naciones. Nuestra esperanza está en Dios. Cuidado sin moverse, o cuidado moverse sin la voluntad de Dios. Nunca nos olvidemos, hermanos, que todo lo que los enemigos de Dios hagan será para beneficio del pueblo de Dios. ¿Tenemos enemigos? Dentro de la misma iglesia. Porque los falsos maestros están dentro de la misma iglesia. Nunca se nos olvide que los enemigos de Dios pagarán salario a los que le temen y esperan en Dios, los que no esperan en hombres pecadores. Usted no busque la solución a sus problemas en estadistas, en gobernantes, en la política. Confíe en Dios, porque si no es un blasfemo y va a tener problemas con Dios. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, que Moisés fue un salvador terrenal, pero fue un salvador terrenal de un solo pueblo en opresión. Nunca se nos olvide eso. Cumplió el propósito de Dios. Nunca se nos olvide, mis amados, que Moisés fue salvado de las aguas, pero luego murió. Cumplió el propósito de Dios. Nunca se nos olvide, mis hermanos, que Dios envió a su unigénito a que se arrepientan, nos arrepintamos y creamos en Él. Porque Él es el dueño de la iglesia. Él es quien gobierna por su Espíritu Santo. No se nos olvide, mis hermanos, que Jesús muere en horrenda cruz, donde usted y yo debíamos morir, pero Él resucita al tercer día y hoy está en medio de nosotros, en medio de los gentiles. Moisés murió por los judíos en esa salvación, pero Cristo murió por judíos y gentiles y resucitó al tercer día y hoy está en medio de nosotros. ¿Lo creemos? Que el Cristo de la gloria, el Salvador de los que creen por su gracia, es un regalo que nos ha entregado. ¿Cómo vamos a tratar ese regalo? ¿Cómo lo estamos tratando? A veces nos olvidamos el regalo tan grande de la salvación y peleamos por chucherías en la casa. No me bote el vaso de mi tatarabuelo, no me bote pero la salvación no la nombramos por ahí. Ni siquiera asistimos a la iglesia, ni siquiera nada. Insisto en la iglesia, porque ¿a dónde vamos a crecer? La iglesia no es de Jesús, no es un juego. Y por último, mi hermano, no se nos olvide que por el Espíritu Santo todo el que escuche su palabra será salvo de la condenación de la ira venidera para vida eterna. No importa lo que esté pasando, viviendo. Lo que usted tiene y ha sido bendecido no es porque seamos fieles, es por el plan de Dios. Entonces obedezcámosle a Él, busquémosle a Él y amémosle a Él. Es decir, adorémosle a Él. Su trabajo, su estudio, su universidad, todo lo que usted hace y tiene es de Dios y le pertenece a Él. No es porque usted sea más santo o más bueno, es por la gracia de Dios.
Y Él es el que merece toda la gloria, toda la oración y toda la alabanza. Y debemos pedirle a Dios que nos perdone por la sangre de su Hijo, por ese sacrificio, y que el Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones para seguir avanzando.